Bueno, ayer estábamos entrevistando a los Federico, alcaldes. Verónica, compañeros. Perdón, ¿Qué Yair, tal? unos momentos para poder Buenos contexto. días. Sí, ayer hemos entrevistado al alcalde de San Martín de Porres, que estaba en contra del estado de emergencia por la experiencia que tuvieron ellos. Para ellos es el tercer estado de emergencia declarado en el caso de San Martín de Porres. También ha salido a hablar el alcalde de San Juan del Lurigancho ayer en Canal N y dijo que el estado de emergencia no sirve para nada. Vamos a ver ahora, Yair Bardales se encuentra con otros alcaldes de otros distritos de Lima, a ver qué es lo que dicen, cuál es la situación, cómo están las calles. Adelante, Yair. ¿Qué tal, Verónica, Federico, compañeros? Buen día. Me encuentro con el alcalde de Ancón, Samuel Daz, el alcalde de Puente Piedra, Renán Espinosa, y el alcalde de Santa Rosa, George Robles. Ellos tienen una postura sobre el estado de emergencia y la vamos a consultar, y también tienen una postura sobre el tema político, porque evidentemente este viernes se debatirían las mociones de censura contra el ministro del Interior. Quisiera iniciar primero con ustedes para que me comenten cuál es su postura con respecto al estado de emergencia, haciendo una comparativa. ¿El estado de emergencia anterior sirvió en su distrito, en Puente Piedra, donde también hubo casos de extorsión? Buenos días. Mire, respecto a la acción disuasiva visual, tiene un efecto positivo, tanto como las Fuerzas Armadas, la Marina aquí, la Policía y el mismo Serenazgo. Eso ayuda a tener una presencia mucho más disuasiva en el aspecto visual. Ahora, lo segundo y más importante es que la Policía de Investigación puede intervenir. Justamente el estado de emergencia permite intervenir viviendas donde se sospecha que hay delincuentes o armamento. Y eso se ha dado en algunos casos. Ahora este estado de emergencia lo que va a permitir nuevamente es eso fundamentalmente, porque el patrullaje lo hacemos en estado de emergencia o no estado de emergencia. Eso es indudablemente. Pero lo que importa acá es que el estado de emergencia permita a la policía allanar viviendas de manera rápida, sin ninguna autorización judicial. En su distrito particularmente, el tema del desplazamiento tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, ¿cómo va? ¿En qué puntos se están desplazando? Usted ha participado del CONASEC ayer. ¿Cómo va ese desplazamiento? Va muy bien, mira, desde el primer día, o sea, desde ayer que empezó el estado de emergencia, la Marina está con nosotros. Pero indistintamente de eso, patrullamos permanentemente, todo nuestro personal. Hoy estamos formados acá porque vamos a salir a un patrullaje nuevamente con la policía. Mañana, tarde, noche y madrugada. Eso no ha parado en estado de emergencia o sin él. Pero lo importante acá es que es un mensaje para poder allanar con rapidez las viviendas de los delincuentes donde se sospecha que hay delincuencia. La delincuencia acá en Puente Piedra viene de otros lugares, pero igual también pueden haber refugios. De hecho, ha habido locales donde se encuentran vehículos robados y estas intervenciones son importantes. El estado de emergencia anterior consistía netamente en un punto específico, que era el tema de las extorsiones, al margen de lo que son los mal llamados delitos comunes, como robo, etcétera, pero hubo una reducción en el caso de las extorsiones en su distrito. Mira, todo eso suma, al fin y al cabo, o sea, todos los delitos comunes y los delitos de crimen organizado, todo es un daño al fin y al cabo. Las personas sufren los delitos comunes como una acción inmediata. Las extorsiones son algo que no podemos evaluar porque son llamadas, mensajes, papelitos que dejan a ciertos grupos de personas para poder pretender quitarle un dinero, ¿no? Y muchos de los empresarios que ponen sus denuncias no vuelven a recibir más otra extorsión. Pero lo importante acá es que la policía sea minimizarlo tampoco, ¿no? No, estoy graficando qué es lo que tenemos que hacer. Por eso ayer en el CONASEC hemos podido plantear una acción más decisiva. Le hemos pedido al gobierno que haya decisiones mucho más drásticas. ¿Cuál? ¿No? Porque usted hace énfasis en la forma como estos delincuentes se contactan, ¿no? Pero son gente que de alguna manera se ve perjudicada, ¿no? Por ende, hay personas que salen a denunciar, otras no, por un temor, porque evidentemente también hay una inoperancia de parte de la autoridad y eso ha quedado demostrado. El sistema en general de los operadores de justicia que hemos advertido ayer en el CONASEC está fallando desde hace mucho tiempo. Tanto así que incluso un componente adicional que es el Congreso, el presidente del Congreso estuvo un ratito, dijo dos cosas y se fue. Acá hay un tema muy importante que hay que identificar. No solamente podemos enfocarnos en uno de los componentes. Acá el Ministerio Público, el Poder Judicial, también necesitan recursos y tienen mucho que hablar. Acá en Puente Piedra, la Municipalidad de Puente Piedra ha puesto un edificio al servicio para la unidad de flagrancia y hasta ahora estamos en condición de piloto, no tenemos los recursos necesarios o el mismo Ministerio Público no adecua su personal para poder estar permanentemente. El Poder Judicial, la Policía, la Defensoría Pública, todos son componentes importantes. Ahora, eso se trata de presupuesto, pero si tenemos un Congreso que se ha aumentado el presupuesto a cerca de 1.400 millones, entonces no tenemos recursos para poder complementar el trabajo de la delincuencia. Hay que verlo como un todo, no solamente como una... En el CONASEC, usted ha Sí, participado ¿podemos de preguntarle al esta sesión? alcalde? ¿Ha planteado eso, sobre todo en el tema de los distritos? Claro, es uno de los acuerdos, es la potenciación de las unidades de flagrancia. Justamente el tema principal es
la carencia de los recursos, ¿no? Entonces, eso es algo que necesitamos potenciar. Una de las otras acciones que tenemos Alcalde. que tener en cuenta, ¿no? Alcalde, buenos días. Te escucha Federico, el alcalde. Sí, buenos días. Buenos días, Federico. ¿Qué tal? Usted ha hablado de la inoperancia, por ejemplo, el Ministerio Público ni siquiera pueden poner una unidad o complementar la unidad de flagrancia, pero el estado de emergencia sin ese trabajo previo, ¿de qué sirve? No, el estado de emergencia, Federico, como ya lo he señalado, va a permitir que la policía pueda allanar las viviendas, las covachas de aquellos delincuentes sin ninguna autorización judicial, y eso agiliza y rapidiza. Pero eso me quedó claro. Pero lo que también me quedó claro es que usted mismo dice que el Ministerio Público no está cumpliendo sus funciones. Si el Ministerio no cumple la función, pues ¿de qué sirvió haber intervenido una vivienda si no se le puede acusar? Mira, el Ministerio Público, lo que ha señalado la fiscal de la Nación ayer, es que se necesita más recursos. Y lo que yo critico es que cómo es posible que el Congreso se aumente el presupuesto cuando hay falencias para que los operadores de justicia puedan hacer su trabajo. Hay vocación y hay trabajo de la Fiscalía, pero no es suficiente. Necesitamos fiscales las 24 horas en la unidad de flagrancia que nosotros hemos ayudado a constituir aquí en Puente Piedra. Lo mismo con los jueces, no hay sala permanente para poder sentenciar. Se está haciendo un esfuerzo, pero no se logra concluir porque falta personal, falta recursos. Es uno de los componentes en esta gran lucha contra la inseguridad ciudadana. Ayer el presidente del Congreso estuvo 15 minutos, dijo 2 cosas y se fue. No hay un compromiso real de los poderes del Estado para luchar contra la inseguridad. Esto hay que decirle a la población, es un tema integral. Ustedes, los alcaldes que están en este momento ahí con nosotros conversando, ¿creen que el ministro del Interior debe salir del cargo o no? Mire, el Ministerio del Interior es uno de los componentes de todo este tinglado. Entonces, cambiar de ministro, ¿a quién pretendemos traer? A ver, hoy los que pretenden ser presidentes o presidente de la República, todos tienen bancadas en el Congreso. ¿Cuál es la propuesta de la lucha contra la inseguridad? No he escuchado ninguno que tenga la receta mágica para erradicar la delincuencia. No he escuchado ninguno que me diga, este es el ministro adecuado que necesita el Perú. Ninguno. Bueno, y ninguno Congreso... de los candidatos presidenciales que tienen su bancada en el Congreso tiene una receta. Entonces, lo que estamos simplemente ensayando es engañar a la población que pretendiendo cambiar a una persona se va a resolver el problema. O sea, usted Santibáñez, entonces... o Pérez, o Ramírez, como se llame. Quien designa al ministro del Interior es el Poder Ejecutivo. Es la señora Dina Boluarte. Y Santibáñez está siendo criticado entonces, por el problema es ciertos casos que lo habrían ¿se debe realizado ir o dentro de no? su gestión. Que nos diga, Entonces, si no, no, pues no, pero ¿qué dice usted, alcalde? ¿Se debe ir el ministro o no se debe ir? Del señor ministro del Interior. Pero justamente acabo de dar mi opinión, no debe cambiarse el ministro porque eso no va a ayudar en nada. Acá lo que necesitamos es un cambio integral de todo, ¿no? Verónica, permíteme, por favor. Sí. Quien también quiere no dar su opinión sobre esta situación. Sí. Sí, no es el debe alcalde irse. ¿Los otros alcaldes piensan igual? El señor Samuel Daza. Sí, vamos a hacer la consulta porque ellos también, al ser la Mancomunidad de Lima Norte, integrar parte de esta zona de la capital, tienen una postura sobre la permanencia del señor Santibáñez. Usted le hizo una consulta previa, tiene una postura definida, pero también tiene algo que decir con los otros actores u operadores de justicia. Sí, buenos días, Verónica, buenos días a todo el Perú. En realidad la inseguridad ciudadana depende de un trinomio que está fallando en su totalidad, algunos más que otros. Ese trinomio depende mucho del Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, también depende del Ministerio Público, que poco o nada hace, y por qué no el Ministerio de Justicia. Si ese trinomio no se activa y no funciona de manera articulada, vamos a seguir teniendo ese mismo problema. ¿Usted considera que Santibáñez debe permanecer en el cargo pese a los cuestionamientos, pese a los resultados? ¿Cuál es su postura? La pregunta es, ¿quién viene después de Santibáñez y seguiría? Él es un ministro que en este momento viene ejecutando labores importantes en todo Lima Norte. Aprueba entonces la gestión del ministro. Nosotros consideramos que su presencia es... Por supuesto, nosotros consideramos que su presencia es importante para que la inseguridad pueda ir disminuyendo. Pero vuelvo a insistir, la culpa no solamente es del Ministerio del Interior. El Ministerio Público también tiene gran parte de esta culpa. Bien. Y, ¿por qué no decirlo, el Poder Judicial? ¿Por qué no intentan como se llama, censurar al Ministro de Justicia, que hasta la fecha no ha dicho dónde van esos 5.000 detenidos que la policía tiene, casi mensualmente, y no hay ninguna cárcel que lo soporte? A ver, dígame... En Ancón... Él tiene 2 penales en su distrito. Tenemos el penal Ancón 1, penal 2, que está totalmente saturado. Aucayama está saturado. Lurigancho está saturado. Castro está saturado. Sarita Colonia está saturado. Lo que tiene que pensar a los operadores de justicia en este momento es reprimir a toda esa gente delincuente que anda por las calles y tiene que reprimirlos en centros de confinamiento
grandes para que sepan lo que realmente es ir contra la seguridad ciudadana. Además, es injusto que la policía capture delincuentes y algunos malos jueces y fiscales los liberen, cuando en este momento deberían ya evaluar colocar grilletes electrónicos que cada reo, cada persona que tiene una libertad condicional debería pagar para que el Estado asegure de que no vuelvan a cometer nuevos delitos. Las cárceles en este momento son cárceles de adiestramiento a los reos primarios que se juntan pues con los reos ya de alta peligrosidad, porque en Ancón Queda claro están su metidos postura. todos ahí juntos y necesitan trabajar Y de la juntos. misma manera, tenemos solamente también, para compañeros, terminar, a otro el de los alcalde de Santa alcaldes. Rosa, Sí, Yair, para también cerrar. asegura Sí, que el lo señor tenemos Santibáñez aquí, está haciendo el un buen alcalde- trabajo y que debe irse y que no debe irse, o es contrario a sus otros dos colegas. ¿Cuál es su postura con respecto a la permanencia del señor Santibáñez y cómo ha evaluado usted como alcalde la gestión en el Ministerio del Interior? Bueno, buenos días con todo, buenos días, Federico, Verónica. Buenos días. En realidad, comparto la opinión de acá de mis colegas. El ministro de Interior no es el culpable de todo esto. Este flagelo viene de años. Y en realidad lo que nosotros estamos pidiendo no es acusar a una persona, porque así como acusamos, ¿quién va a venir después? ¿Quién nos va a solucionar? ¿Quién va a ser el Superman, ¿no?, que nos va a dar la tranquilidad? Eso es imposible, ¿no? Entonces acá, como sabemos, el componente de la seguridad ciudadana son tres, ¿no? El Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior. Nosotros lo que solicitamos es una reforma de esas tres entidades públicas, porque no solamente es fácil acusar a una persona, cuando esta persona en realidad ha estado en campo, ha apoyado, es más, ha dado presupuesto a diversos distritos para que luchen contra la delincuencia. Entonces acá tampoco no hay que echarle la culpa mucho al ministro de Interior, que hay que cambiarlo, hay que censurarlo. A mí me indigna bastante que Las el cifras Congreso... no lo acompañan, ¿no? Porque en el tema operacional las cifras no lo acompañan, porque desde que él asume la cartera del Ministerio del Interior hay más de 1.800 homicidios, decretó un estado de emergencia, parece que no funcionó porque las extorsiones se dispararon, quizá en sus distritos haya bajado, pero hay otros distritos donde esto continúa agudizándose. Entonces, las cifras no lo acompañan y finalmente el Ministerio del Interior, que es la cara política de la policía, responde por el tema operacional. Pero también des en cuenta en lo que nosotros hemos querido aportar. Hemos hecho una ordenanza para que las motos solamente vaya una sola persona, pero todo el mundo fue en contra de nosotros. El Congreso también no apoyó eso. La mayoría de delincuencia es porque en las motos hay dos personas. ¿Y qué hemos hecho contra eso? Nosotros hemos puesto de nuestra parte, pero no nos han respaldado. Queda claro. El ministro nos respaldó, pero lastimosamente el Congreso tampoco actuó. ¿Cuántas veces han enviado Queda estos claro, oficios al Yair. Congreso? En reiteradas veces, como mancomunidad y también como distrito, lo hemos enviado. Y es lamentable que ahora el Congreso se haga ciego a toda esta reforma que nosotros hemos solicitado, ¿no? Es lamentable porque ahora el Congreso, hace 5 días apoyaban al ministro y ahora lo quieren censurar, ¿no? Cuando el ministro sí, en realidad, ha apoyado a todos los gobiernos locales. Ha sido el único ministro que ha apoyado. Muy bien, Y queda yo, claro su apoyo al que ministro. tengo años en la Muy bien. política, no he visto otro ministro con el trabajo que él ha realizado. Muy bien, un admirador, no solamente apoya. Muy bien, muchas gracias, Yair, por la información. Queda clara la posición de estos tres alcaldes entonces.